Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos escuchar a los candidatos hablar sobre un tema que tiene que ser prioritario para el país. ¿Cómo garantizamos los derechos de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, de la comunidad afroperuana? ¿Cómo? Vamos a preguntárselo a nuestros siguientes invitados, a Edith Isabel Montalvo con el número 13 por Perú Posible, a Enrique Sarmiento con el número 20 por Perú Nación, a Fernando Arce con el número 8 por el Partido Humanista Peruano y a Miluska Carguayano con el número 10 por la Alianza Popular. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas a este programa, a este espacio. Buscamos impulsar un voto responsable, y un voto responsable es un voto informado, así que escuchemos qué nos dicen los candidatos al Congreso de la República sobre este tema. Empezamos con Edith Isabel Montalvo, por Perú Posible. ¿Cuáles son las iniciativas de su partido político? Usted es economista, ¿verdad? Tiene estudios en multiculturalidad, identidad. Así es. Escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Perú Posible tiene un compromiso firme por la inclusión de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, tal como lo demostramos cuando fuimos gobierno. Iniciamos el diálogo con los pueblos, abrimos las puertas del Palacio de Gobierno y creamos una entidad, institucionalizamos la representatividad de los pueblos con la creación del INDEPA. ¿Por qué Perú Posible tiene tanto interés en la inclusión de los pueblos indígenas? Porque el Perú es el país que más población indígena tiene en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos pues un valor agregado porque somos pluricultural. Ahora, los temas que son de vital importancia y prioritario en nuestro plan de gobierno es lo que es la consulta previa, la institucionalidad de la representación de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, también la titulación de sus territorios y, en el caso de la población afroperuana, ejecutar este programa del centenario de los afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas. Entonces ahí se comprende también todos los derechos de los afrodescendientes. Estamos pues comprometidos en defensa de los derechos fundamentales de los pueblos andinos, amazónicos y afrodescendientes. Muchísimas gracias. Es verdad, la Organización de Naciones Unidas ha declarado este decenio 2015-2024 como el decenio internacional de la población afrodescendiente. Bien, vamos a conversar luego de esto. Muchísimas gracias. Seguimos con Enrique Sarmiento, número 20 por Perú Nación. Lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. En principio, enfatizar el marco fundamental a partir del cual nuestro candidato, Francisco Díez Canseco, de Perú Nación, ha elaborado nuestro plan de gobierno denominado la Revolución Pacífica. El término revolución en ciencias sociales comprende una serie de cambios que abarcan a la sociedad en su conjunto. Recientemente algunos candidatos también han comenzado a utilizar el concepto, pero como ellos mismos han tenido que reconocer, la revolución de la que ellos hablan está circunscrita solo a las clases medias, ¿no? Es decir, a aquellas personas que en promedio están ganando 4.000 soles mensuales y que definitivamente no representan a la inmensa mayoría de familias en el Perú. Un primer marco fundamental del plan de gobierno, de nuestro plan de gobierno, es la lucha contra la corrupción, ¿no? Francisco Díez Canseco ha sido el primero en considerar que el presidente de la República debe encabezar la lucha contra la corrupción, ¿no? Y también en crear un Consejo Nacional de la Moral Pública que permita expulsar
y sancionar a los corruptos de las instituciones públicas dentro de las formas democráticas, ¿no? Un segundo marco fundamental es el compromiso de que el Estado pague su deuda social a todos los peruanos, ¿no? Muchos de estos grupos de ciudadanos organizados incluso han conseguido sus reivindicaciones en instancias judiciales. El caso de los discapacitados, los jubilados, las mujeres que el día de ayer han celebrado su día, y también los hermanos indígenas y afroperuanos, ¿no? Y un tercer marco fundamental, precisamente dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, es que permita, pues, digamos, promover la inversión, pero respetando el equilibrio ecológico, es la creación de una comisión multisectorial, ¿no? De prevención de conflictos que permitan mantener un diálogo permanente con estas comunidades, ¿no? Y también conocer sus necesidades reales y expectativas, y las decisiones que se tomen pues tengan carácter vinculante. Y solamente para concluir, evidentemente, para darle sostenibilidad a esta institucionalidad, nosotros vamos a crear las bases para una verdadera revolución educativa multicultural. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Fernando Arce, con el número 8 por el Partido Humanista Peruano. ¿Cuáles son sus propuestas para garantizar los derechos de nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, pueblos afrodescendientes? Bueno, mi nombre es Fernando Arce Alvarado, estoy postulando por el Partido Humanista Peruano, o el número 8, agradeciendo la invitación. Tal como lo dice nuestro plan de gobierno de nuestro próximo presidente Yehude Simón, es la verdadera identificación con los problemas sociales. El Estado tiene que ser protector y también tiene que dar solución a los problemas de las comunidades andinas. Principalmente en mi larga experiencia en titular muchos asentamientos humanos de Lima Metropolitana y dotar de agua y desagüe y electrificación a muchos lugares de Lima Metropolitana en los 43 distritos, la posición de Yehude Simón es respaldar desde el Estado en el tema de la delimitación de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque actualmente se encuentran en total abandono. El Estado no les da protección, los excluye. Se puede hablar de inclusión, pero están excluidos en el tema de justicia, en el tema de salud, en el tema de cultura, y prácticamente no hay un ente protector. No hay, en este caso, verdaderos promotores políticos que bajen a la solución de sus problemas. En este tema también quisiera respaldar el tema de la consulta previa, que se tiene que reglamentar para que esas comunidades indígenas, los afroperuanos, también tengan de una u otra forma la facilidad para tener las utilidades de su desarrollo, en el tema agro, en el tema minero y en el tema de sus aguas. Prácticamente Yehude Simón va a respaldar a las comunidades indígenas y se siente identificado con los problemas sociales. Tiene 30 segundos más si quiere hacer alguna acotación. Sí, acotar que de antemano el Estado tiene que ser promotor y gestor de esa solución, porque prácticamente el Perú está en una última esperanza y nosotros como partido político hemos hecho una alianza estratégica con las comunidades campesinas y cada día estamos respaldados de ellos porque nuestro plan de gobierno y las comunidades indígenas siempre se sienten identificados con Yehude, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Miluska Carguayano, con el número 10 por la Alianza Popular. La escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Miluska Carguayano, de Alianza Popular, con el número 10. Es importante definir también que cuando hablamos de inclusión social suena bonito, pero realmente en el discurso se va diluyendo. Es importante definir que aquellas comunidades campesinas, comunidades indígenas, se sienten aisladas del Estado. Se sienten aisladas del Estado porque no hay una comunicación perenne. La comunicación es importante. Creo que el Estado debería comenzar a intervenir en estas comunidades andinas, en comunidades indígenas, pero sin dejarlas. Creo que deberían
incluirlas, pero dentro de cuáles son sus costumbres. El Estado, por lo general, trata de intervenir, pero siempre alejado y desde las costumbres que venimos de acá de Lima. Nunca tratan de involucrarse con estas comunidades indígenas, saber cuáles son sus problemáticas, que el Estado comience a invertir en educación, pero de acuerdo a sus costumbres, no alejándolas de ellas. Es importante establecer mecanismos del proceso, por ejemplo, de la consulta previa, unos mecanismos que no permita que otras personas externas a estas comunidades comiencen a utilizarlos por un bien político, por un bien económico. Eso es importante, poder establecer mecanismos en el proceso de la consulta previa. Son temas importantes que hoy en día quizás como candidatos de Lima muy pocas personas lo toman en cuenta, muy pocas personas abordan estos temas que son importantes porque a la hora que llegas al Congreso de la República no solamente gobiernas para Lima, sino también involucras y tienes que involucrar a todo el Perú y sobre todo a los jóvenes y a los niños que se dan y que necesitan mayor educación, mejor salud y que el Estado se intervenga en estas poblaciones y sobre todo pueblos indígenas que sea hoy en día en nuestro Perú. Bien. La gran pregunta, ¿cómo acabamos con esa exclusión? Y queremos escuchar propuestas claras, propuestas específicas para poder tomar acción y de ser ustedes los congresistas que nos representen en el Parlamento Nacional, pues darles esa oportunidad, la oportunidad de darle voz a los que no tienen voz. Bien, hacemos una pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas, pero regresamos con más. Quédese con nosotros en TV Perú. Ya volvemos. Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos conversando sobre nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos amazónicos y afroperuanos. Vamos a tener una rueda de 2 minutos por candidato para escuchar mecanismos claros de acuerdo al planteamiento que han dado en el bloque anterior, de acuerdo a todas las iniciativas políticas para poder restablecer los derechos de nuestras comunidades peruanas, indígenas y originarias. Empezamos con Edith Isabel Montalvo, con el número 13 por Perú Posible. Nos ha dado unos datos interesantes, ¿no? Un dato de CEPAL: somos el país con más población indígena y en América Latina y el Caribe, ¿no? Así es. Y hablábamos en la pausa de San Juan del Lurigancho. Sí, porque a veces no nos damos cuenta que dónde está esa población indígena. Por la migración, sí, han venido a Lima. Y cuando se ha sacado un censo de los que consideran son indígenas, es en San Juan del Lurigancho donde se ha reportado el mayor número de personas que se consideran indígenas, sean amazónicos, sean andinos. Por eso es que este tema no necesariamente incumbe solo a una población fuera de Lima, sino acá mismo en Lima. Claro, y hay que restablecer esa conexión con nuestra cultura, ¿no? Así es. Nuestros ancestros, la educación. Y ellos nunca pierden el vínculo con sus pueblos. Bueno, no deberíamos de perder el vínculo con nuestros pueblos, deberíamos de considerar un aporte en las distintas lenguas originarias, nuestras prácticas identitarias. Así es. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué podría hacer Perú Posible al respecto? Sí, bueno, la educación intercultural, la educación bilingüe, valorizar las costumbres, los saberes. A veces minimizamos a los pueblos indígenas cuando es todo lo contrario. Ellos son los protectores de la naturaleza. Ahora que viene el cambio climático, quisiéramos que los indígenas apliquen su sabiduría también para enfrentar los efectos del cambio climático. Creo que hay mucho que podemos aprovechar de sus conocimientos. También quería referirme al canon comunal que Perú Posible está proponiendo
para resolver los conflictos sociales que se dan en las comunidades por la actividad extractiva. El presidente Alejandro Toledo muy claramente ha dado a conocer que este sistema consistiría en que todos los recursos ya no vendrían al Ministerio de Economía, sino irían directamente a la vena de las comunidades. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando con Enrique Sarmiento con el número 20 por Perú Nación. Una revolución educativa intercultural es lo que nos ha manifestado la intención de parte de Perú Nación, pero ¿cómo lo conseguimos y sin esa visión etnocentrista, limeña, con esa mirada tan centralista? Bueno, quisiera antes realizar una precisión, ¿no?, con relación a la propuesta de una comisión multisectorial de prevención de conflictos, ¿no?, para mantener un diálogo permanente con los hermanos indígenas y bueno, también los afroperuanos. La necesidad radica en que la ley de consulta previa, tal como está establecida, condiciona a que el Estado reaccione de manera tardía, ¿no?, una vez que ya los conflictos han estallado, ¿no? Es una ley que, bueno, muchos de los partidos cuyos representantes están aquí aprobaron de manera unánime, ¿no? Y nosotros pensamos, por eso es que la necesidad de esta comisión multisectorial, ¿no? De tal manera que se rompa pues el monopolio del viceministerio de interculturalidad, que no solo monopoliza como cualquiera que conoce lo de la ley de la consulta previa se podrá dar cuenta, sino prácticamente interfiere, ¿no?, conculcándole facultades legítimas que tienen los gobiernos locales y regionales. Ahora, Bien. con relación... Con el tema de la educación intercultural, de calidad intercultural bilingüe, ¿cuál sería el trabajo a seguir de parte de su partido político? Claro, yo quería ceñirme concretamente al caso de la enseñanza universitaria, a propósito, ¿no?, de la nueva ley, ¿no? Nosotros pensamos que en los 5 años que dura, 5 a 7 años que dura la educación universitaria, tranquilamente se puede establecer como un indicador de calidad que las universidades enseñen un idioma nativo, ¿no?, de acuerdo a su ubicación geográfica, y también dos idiomas comerciales conocidos, que puede ser, por ejemplo, el inglés, el chino mandarín o el alemán. Eso es, tranquilamente, repito, en los 5 o 7 años que dura la enseñanza superior universitaria. Ese sería un primer paso. Perdón, pues solamente para concluir la idea, ¿no? Ese sería un primer paso para una nueva generación de profesores y profesionales. Se acabó el tiempo, muchas gracias. Nos quedamos sin hablar de los niños, las niñas. Vamos a seguir con nuestro invitado Fernando Arce, con el número 8 por el Partido Humanista Peruano. Tengo aquí un dato que quiero dar: el 32% de niños y niñas indígenas de pueblos originarios de 3 a 5 años y el 38% de 6 a 12 años, los más pequeñitos, asistieron a una institución educativa con profesores bilingües según el Censo Escolar 2008, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar al 100%? Nosotros los humanistas tenemos como base fundamental eliminar el dolor y el sufrimiento. Nosotros no solamente podemos hablar ahora en campaña, sino que hemos venido trabajando más de 20 años en la solución a estos problemas. De llegar al Congreso de la República, mi compromiso es bajar a esos pueblos, como siempre lo hemos hecho, porque cultivamos el arte, la pintura, y de antemano inculcamos a esos niños, y de antemano yo pienso que nuestro presidente de la República, Yehude Simón, va a asignar un mayor presupuesto para llegar al 100% y dotar de todas las facilidades a esos niños para que puedan tener la doble cultura. ¿Qué pasa aquí? Nosotros, como candidatos al Congreso de la República, debemos de reglamentar la consulta previa, porque debemos dar oportunidades a esas comunidades indígenas y a los pueblos afroperuanos, para que esos pobladores tengan los beneficios en las utilidades. No solamente se tiene que decir que el gobernante disponga algo, sino la verdadera población tiene que decidir sus objetivos y de antemano participar de sus utilidades de agua, de aire, mineros y sobre todo en el tema de la titulación
para que esos pueblos sean titulados y tengan mejor calidad de vida. Ahora, para que los pueblos, nuestros pueblos originarios e indígenas puedan reclamar sus derechos, y vuelvo a esto, por eso soy tan incisiva en este tema de la educación, tienen que tener una educación de calidad, ¿verdad? Pueblos con analfabetismo no pueden reclamar sus derechos, es muy difícil. Por eso seguimos con el tema de la interculturalidad. ¿Cómo podemos tratar de brindar esta educación si no hay especialistas? ¿Cuántos profesores bilingües, docentes bilingües tenemos, además con una especialización en interculturalidad? Es que no hay. Es que no se asigna desde el gobierno central, no hay voluntad política y sobre todo no hay lo que hay en otros países, el aumento en el presupuesto educativo. Muchas veces la educación lo dejan de tercer lado y nosotros con el doctor Yehude Simón, como Partido Humanista Peruano, vamos a luchar como congresistas para que se aumente el presupuesto en educación. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con Miluska Carguayano con el número 10 por la Alianza Popular y ella fue la que nos habló de que la inclusión social no debe de diluirse y quedarse en el discurso y de dejar de lado esa visión que yo llamo etnocentrista, claro, centralista desde la capital, ¿no? Porque hay muchos niños y niñas, incluso adultos, que tienen vergüenza de hablar su lengua originaria. Aquí mismo. Aymara, Shipibo y las tantas ricas lenguas que tenemos en nuestro país. ¿Qué haría la Alianza Popular? Creo que un gobierno inclusivo, como lo dije al principio, no debe quedar solamente en un discurso, porque suena bonito. Suena muy bonito hablar de que todos deben ser incluidos, pero no incluidos en Lima, sino que el Estado se acerque a estas comunidades campesinas, estas comunidades indígenas, afroperuanas, afrodescendientes. Creo que el gobierno debe acercarse. Ha habido un espacio en el que hemos, creo que, perdido el tiempo en estos últimos 5 años, que se ha perdido esa comunicación y ese enlace que debe tener el gobierno con esas comunidades. ¿En estos últimos 5 años? Creo que ha habido grandes esfuerzos anteriormente, pero con muy pocos aciertos. Vemos hoy mismo lo que es la ley de la consulta previa, que ha generado muchos problemas porque no se establecen cuáles son los componentes, qué debe ir y qué no debe ir en la consulta previa. No se ha definido bien cuáles son este proceso. Muchas veces lo confundimos, este proceso de consulta previa, y lo llevamos a un tema de negociación que no debería ser. Deberíamos definir, el Estado debería intervenir antes de entrar a estas comunidades y de decirles, tenemos este proyecto. Debería haber una comunicación perenne y no solamente por algún fin de alguna empresa en común. Y deberíamos también establecer quiénes son parte de este diálogo. Muchas ONGs se aprovechan de estas personas diciéndole que tienen la solución y ese no es el camino de comunicación que deberíamos tener. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a todos nuestros invitados e invitadas, candidatos al Congreso de la República. Bien, no nos ha dado mucho tiempo para hablar de la población afroperuana, pero es importante destacar que necesitamos un debate serio para seguir sancionando las prácticas discriminatorias, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? Y ejecutar políticas públicas que atiendan a las demandas de todos nuestros peruanos y peruanas. Bien, nos vamos. Mañana regresamos con otro tema aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.